Romanos capítulo 8. Leeremos desde el versículo número 1 hasta el versículo número 16. Cuando usted lo encuentre, nos ponemos en pie para darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro gran Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta palabra es para los creyentes. Versículo número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Último versículo número 16. El Espíritu, haciendo alusión al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Palabra del Señor para el día de hoy. Vamos a elevar una oración, una breve oración al Señor. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra leída. En el nombre de Jesús, Señor, le pido su ayuda, su sabiduría para poder predicar esta, su eterna y valiosa palabra. Dios mío, permita que mis hermanos, mis hermanas presentes acá, la gente que pueda escuchar tu palabra, se vaya bendecida, fortalecida mediante el mensaje de la cruz, mediante el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar atento a ella. Señor, úsame por amor de tu nombre.
Para alabanza de tu gloria, Dios mío, ministrame. Sea usted a través de mí, sea su Espíritu Santo guiándome en todo momento. Muchas gracias, Dios mío, y le pido que usted, Señor, esté convenciendo los corazones. Usted sea iluminándonos y dándonos el entendimiento necesario para comprender tu palabra. Muchas gracias, Dios mío, creemos en el nombre de Jesús que usted nos ayudará. Muchas gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Acabo de leer 16 versículos del libro de Romanos, capítulo número 8. Y yo me quiero centrar tan solamente en un versículo de lo que he leído. Ese es el versículo número 13. Pablo le escribe a la iglesia allá en Roma y les dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este versículo podemos apreciar un contraste que habla acerca de los que viven conforme a la carne y el fin para ello es la muerte. Y esta muerte tiene que ver con una muerte espiritual en el escenario de esta tierra, pero también es una muerte que va más allá. Es una muerte que produce condenación eterna. Y en el contraste de esta declaración de Pablo, él dice lo siguiente: que si más por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá el apóstol San Pablo dice totalmente lo contrario a lo dicho. Él dice que más si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hacemos morir las obras de la carne, ¿cuál es el resultado de aquello? Viviréis. También tiene un significado espiritual en esta vida terrenal que nosotros vivimos, nos movemos y andamos, pero también tiene un resultado a nivel eterno. Si uno tiene en cuenta estas grandes palabras, entenderá realmente lo que es el Evangelio, porque esto resume sencillamente lo que es el Evangelio. Por un lado, tenemos a la gente que es incrédula. La gente que es incrédula ya en el mundo, los que aborrecen el Evangelio, los que no tienen el Espíritu Santo, ellos andan conforme a la carne. Y si usted leyó los pasajes que leímos en el versículo número 7, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque estos no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice en el versículo número 8 que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es todas las personas que no han recibido el Espíritu Santo, para que usted empiece a entender lo que Pablo nos está diciendo. Y ciertamente le quiero clarificar que ningún creyente verdadero, real, puede andar conforme a la carne. ¿Por qué? Porque si usted lee el versículo número 1 que hemos leído de Romanos capítulo 8, Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir para aquellos creyentes verdaderos, creyentes regenerados, nacidos de nuevo. ¿Qué quiero decir con esas palabras? Hablo de creyentes que han creído en Cristo, creyentes que han sido justificados en Cristo, creyentes que han sido llamados, perdonados, redimidos, adoptados, justificados y santificados por el Señor. Y todo eso entendemos que viene desde antes de la fundación del mundo. Nosotros entendemos que el orden de la salvación empieza con la elección o predestinación. Y luego de aquello viene un llamado. Dios a un creyente que ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hace Dios en este tiempo cronos, en este tiempo humano que vivimos? Dios le hace el llamado. Y cuando Dios opera por medio del llamado y por medio de la predicación de su palabra, Dios regenera a esa persona. Y al momento de regenerarla viene la conversión.
Y luego de la conversión, hablando del orden en palabras, porque a nivel de experiencia, al nivel de que uno lo experimenta todo aquello, todo esto es de un pack. La conversión, la justificación, la adopción, la santificación que uno recibe. Pero acá me quiero centrar en la santificación, porque todas estas palabras que yo he leído hablan de la santificación. Aquí Pablo habla de la mortificación del pecado, de las obras de la carne. Y esto tiene que ver con la santificación. Pero por eso es importante aclarar, primeramente, estos contrastes. Que la gente en el mundo, los incrédulos, primeramente, como dije, no pueden agradar a Dios porque andan según la carne. ¿Qué significa esto? Si usted lee Gálatas capítulo 5 en el versículo número 18 en adelante, podrá ver las obras que se refiere Pablo en relación a la carne. ¿Cuáles son? Él habla del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, habla del enojo, del orgullo, de las disensiones. Habla de una serie de actos que tiene el ser humano, de celos, envidia, pleitos, codicias. Muchas obras de la carne que tiene el ser humano en su condición natural. Porque usted debe entender, mi amada hermana, hermano querido, que todo esto viene desde el principio de la creación, desde Adán y Eva. Entendemos que allá, por el pecado de la desobediencia, por el pecado de un hombre, vino para todos los hombres la condenación. Entendemos que nosotros, al momento de ser concebidos, al momento de ser nacidos, nacemos pecadores. Nuestra condición natural es ser seres pecaminosos. Es por eso que nosotros antes, en una vida pasada sin Cristo, andábamos en los designios de la carne. Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 2, versículo número 2, vosotros que anduviste antes en las corrientes de este mundo, siguiendo las principales del príncipe de la potestad del aire, las corrientes de Satanás. Eso dice Pablo, refiriéndose a la vida pasada de los creyentes. Es decir, nosotros andábamos literalmente en el pecado, permanecíamos en él, nos deleitábamos en lo malo, corríamos hacia el mal. Esa era nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y en esa vida que nosotros llevábamos en una vida pasada, lamentablemente no podíamos agradar a Dios. Estábamos distantes de la presencia de Dios. Pero le damos gracias a nuestro Señor Jesús, que mediante su sacrificio en la cruz nos pudo reconciliar para con Dios el Padre. Él nos pudo llamar, nos perdonó, nos justificó, nos limpió todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades fueron limpiadas por su sangre preciosa. Y Él nos hizo hijo de Dios, nos dio su Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo somos adoptados y somos llamados hijos de Dios. Y es por eso que Pablo, luego de todo aquello, le dice esta palabra a los creyentes: de que más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Usted debe entender que cuando una persona es salvada, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ciertamente el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente, viene a habitar dentro de este templo, porque nosotros los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Recuerden las palabras que dijo Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 6, versículo 19. Pablo le decía, haciendo una pregunta: ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Eso le decía a Pablo, porque cada creyente es templo de la presencia de Dios. Tiene dentro de sí mismo al mismo Dios morando y habitando. Y Pablo a estas personas les dice que más si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto significa la santificación que nosotros como creyentes debemos de tener diariamente. Esto habla del gran deber de un verdadero cristiano. Y esto habla
como dije anteriormente, de la santificación constante. Porque día tras día un creyente, sea hombre, sea mujer, sea judío, sea griego, sin importar la distinción, un creyente regenerado que realmente ha recibido el don de la salvación, el don del Espíritu Santo, esta persona, este creyente tendrá diariamente una lucha constante con el pecado que habita en él. Porque debemos entender que al momento de ser regenerados, tan solamente nuestro espíritu y nuestra alma ha sido redimida. Pero este cuerpo que es mortal aún no ha sido redimido. Y es por eso que debido a eso nuestra naturaleza pecaminosa constantemente se está rebelando en contra de nosotros mismos. Porque aún este cuerpo no ha sido glorificado. Por eso que el apóstol Pablo, al finalizar el capítulo 8, dice de que ellos anhelan, añoran, como la tierra sufre dolores de parto, ellos anhelan de que este cuerpo sea redimido, porque el apóstol Pablo vivió, experimentó las luchas en contra del pecado que moraba en él. Si usted lee el capítulo 7 de Romanos, podrá darse cuenta de que el apóstol Pablo tenía lucha contra su pecado. Él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínese el apóstol Pablo siendo del grado de un apóstol diciendo estas palabras. Él decía que con sus miembros, con su cuerpo, con sus brazos, con cada articulación del ser humano, con sus miembros servía a la ley del pecado. Imagínense las palabras que decía él, siendo de un grado de un apóstol, siervo de Jesucristo. Él tenía que lidiar día tras día con el pecado que moraba en él. Pero él decía algo muy importante: más con su mente servía a la ley de Dios. Esto habla a su palabra, a los mandamientos. En su mente, en su corazón, él se deleitaba en lo eterno, en lo espiritual, en aquello que no perece, en aquello que no desaparece, que siempre prevalece, que son las cosas que ofrece Dios. Así que, querido hermano, esta palabra debemos tomarla muy en cuenta. Ningún otro medio que no sea el Espíritu Santo puede realmente mortificar el pecado que tenemos. Mucha gente usa otros medios, busca otras alternativas para hacer morir lo terrenal, pero eso es en vano. Tan solamente hay una alternativa, hay una sola vía de escape para hacer morir diferentes obras de la carne que cada uno de nosotros tenemos. Usted piense, analice, ¿qué obra de la carne tengo? Piense dentro de sí. ¿Qué pecado es el que me asedia día tras día? Piense, reflexione. ¿Qué pecado tengo yo que día tras día se me presenta a mi mente, a mi corazón? Vienen unos pensamientos hacia mi vida. Voy a ir más allá. Cristo Jesús habló de un pecado muy profundo. Dijo que cualquiera que mirase a una mujer y la codicia dentro de su corazón, ya adulteró. Eso es algo muy grave que los hombres allá en el mundo lo hacen constantemente. Usted puede ver cuando va en un edificio, en una construcción, hay gente en el mundo trabajando y pasa quizá una madre con su hija, y esos hombres en su naturaleza caída, pecaminosa, perversa, empiezan a codiciar a esa joven o a esa madre dentro de sí mismo. E incluso lo hacen de manera tan evidente que empiezan a decirle cosas a esas personas, piropos como son conocidos, en otro sentido. Piense, ¿qué pecado tengo yo que estoy lidiando? Piense, reflexione, ¿qué pecado me ha estado superando? Porque muchas veces el pecado nos vencerá. John Owen
un puritano muy reconocido, escribió un libro que se llama Mortificación del Pecado. Y él dijo una frase, que el pecado o lo venceremos nosotros o el pecado nos estará venciendo a nosotros. Hay dos alternativas. ¿Y cuál es la solución? Porque acá tenemos que hablar del antídoto, de la solución para que nosotros seamos victoriosos en nuestra vida espiritual. La solución y el antídoto es la oración. La solución y el antídoto es la lectura de la palabra, el ayuno, las vigilias, el velar, el orar e incluso el cantar a Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 17, él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo? Esa es la ordenanza de Pablo para un verdadero creyente. Pero él dice más adelante que hay que cantar salmos a Dios, cánticos, himnos espirituales. Eso también ayuda, porque uno al cantar a Dios, al adorarlo de todo nuestro corazón, al emplear una adoración en espíritu y en verdad, uno recibe la administración por medio del Espíritu Santo que está morando dentro de uno. Uno al cantar a Dios en el hogar, porque el culto no tan solamente es acá. Acá claramente cantamos, tenemos su devocional, oramos, tenemos la palabra principal, pero querido hermano, hermana, entendemos que la vida de un cristiano, de una cristiana, va más allá de cuatro paredes. Usted muy bien, para poder mortificar, para poder incluso amortiguar, porque esa palabra también significa amortiguar. Es como frenar algún acto pecaminoso que viene justo contra usted. Usted puede cantar a Dios, adorarlo, alabarlo de todo su corazón. Y le aseguro que vendrá la ministración por medio del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo que está morando dentro de usted, se empezará a manifestar. Usted empezará a sentir esas corrientes. Empezará a sentir la presencia de Dios rondando, moviéndose dentro de usted. Y no tan solamente en los cánticos, sino en la lectura de su palabra. Un consejo para usted bíblico es el Salmo 1, versículo número 2. ¿Qué decía el salmista? Que en la ley, en la palabra de Dios, está su delicia. Y en ella meditaba, en ella reflexionaba de noche y de día. Ese también es un consejo para que usted pueda mortificar, matar obras de la carne que están dentro de sí. En este cuerpo terrenal, en este cuerpo mortal que es corruptible. Libro de Romanos capítulo 6, leeremos número 19. Amén. Dice la palabra: hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Leeremos nuevamente, porque aquí está el mismo contraste de Romanos 8, versículo número 13. Primeramente Pablo habla de la vida pasada que uno tenía. Y Pablo dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Eso habla de nuestra vida pasada, muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué dice Pablo cuando uno es unido a Cristo por medio del bautismo en el Espíritu? Pablo dice: así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Esa justicia significa el Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo es justicia. En nuestra vida pasada estábamos esclavos del pecado, pero ahora en Cristo somos esclavos de la justicia mediante nuestro Señor. En nuestra vida pasada andábamos bajo el ministerio del antiguo pacto. 2 Corintios capítulo 3 habla del antiguo pacto como un ministerio de condenación, porque todo aquel que quiera estar bajo la ley, cualquiera que quiera estar cumpliendo los 10 mandamientos, pero si falla en uno, usted conoce los 10 mandamientos: no robar, no matarás, honrar a tu padre, honrar a tu madre. Todas las personas saben cuáles son estos 10 mandamientos, pero cualquiera que quiera estar humanamente sobre estos 10 mandamientos y no cumple, aunque sea uno, se vuelve transgresor y por ende recibe la condenación. Por eso que Pablo menciona que en el antiguo pacto ciertamente era un ministerio que tenía gloria, porque entendemos que la ley de Dios es santa, es pura y es perfecta. La ley de Dios es agradable. Lo que pasa, amado hermano, es que el pecado que mora en nosotros es tentado al ver una ley tan santa, tan perfecta como es la ley de Dios. Es por eso que esa ley, como dice Pablo, es un ayo que nos lleva a la ley del Evangelio, a la ley de la fe. Un ayo significa que es una guía. Por medio de la ley, Pablo dice que venimos a esta ley de la fe, que es la ley de la justicia. Y esta ley de la justicia es con más gloria. Es un ministerio que dice Pablo que lo llama el ministerio de la justificación. Es un ministerio que tiene más promesas. Y por medio de este ministerio recibimos la ley del Espíritu de vida. Si usted leyó los primeros versículos, Pablo habla de la ley del Espíritu de vida. Y ese Espíritu es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que puede darnos vida. Él nos trajo a la vida. Recuerde la palabra de Pablo en Efesios 2, versículo 1. Pablo le dice a los efesios que Él, hablando de Dios, les dio vida cuando ellos estaban muertos en delitos y pecados. El Espíritu Santo es el que hace la obra de regeneración. Él es el que hace la obra de conversión. Él es el que convence nuestro ser de pecado, de justicia, de juicio. Y esperamos que aquí, todos los que nos congregamos en este lugar, podamos tener esta confianza, esta seguridad de que nosotros realmente hemos sido convencidos de nuestro propio pecado. Porque cuando uno se reconoce pecador, cuando uno sabe que sin Dios nada puede hacer, uno recibe esa gracia bendita de salvación. Uno recibe el poderoso don del Espíritu Santo. Y mediante el Espíritu Santo usted puede tener la herramienta para mortificar, matar toda carne, toda obra maliciosa, pecaminosa que se presente en su vida continua, solamente por medio del Espíritu Santo. Gloria al bendito Dios. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Entendemos aquello? Nosotros como creyentes debemos tener esta seguridad. ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Está realmente morando en mi vida? ¿Él me está santificando? Porque el Espíritu Santo ciertamente nos está santificando si somos realmente creyentes. Pero no tan solamente santificando, el Espíritu Santo nos está guiando. Recuerden las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 16. Él decía que el Espíritu de verdad nos guiará a toda justicia. El Espíritu Santo, aparte de santificarnos, nos guía a toda justicia.
a toda verdad. El Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece, nos anima, nos alienta. ¡Qué bendito otro consolador que tenemos dentro de nosotros! Y lo más importante, que Él mortifica, aniquila, desaparece las obras de la carne que hay en nuestro cuerpo mortal. Él es el único que puede hacerlo. No hay nadie más. Gloria al que vive para siempre. Y el último versículo que he leído dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra testimonio usted la entiende perfectamente. Y Pablo dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu humano. Usted debe entender que nosotros somos seres que nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu con E minúscula, generalmente la Escritura hace alusión al espíritu humano. Pero acá Pablo dice el espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Él nos da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Pregúntese, ¿he sido realmente convencido de que el Espíritu Santo me ha dado testimonio que yo soy un hijo de Dios? ¿Que yo soy una hija de Dios? ¿He sido realmente convencido de esta gran verdad? Porque Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y también usted no debe de olvidarse que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o también llamado el Espíritu de Cristo, tiene diferentes nombres. El Espíritu Santo también es llamado como el Espíritu Eterno, el Espíritu de verdad, el Espíritu de adopción. Tiene diferentes nombres en la Escritura. Y dice Jesús unas palabras, recuerdo en el Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús les dice a sus discípulos, luego de orar por ellos, les dice al Padre en la oración: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo inspiró la palabra. Es por eso que Jesús dice al Padre, refiriéndose a sus discípulos, a los creyentes que han de creer en Él: santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La palabra. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Y por medio de la palabra, usted cuando la lee, se va a ir santificando día tras día. Su espíritu de su mente se irá renovando. Ciertamente este hombre exterior, que es el cuerpo, se va deteriorando, se va acabando. Pero el hombre interior se rejuvenece día tras día. Este espíritu, que es inmaterial, recibe la santificación de Dios por medio de su presencia, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de las vigilias. Esas son las cualidades, las características que nosotros debemos de entender y aplicar. Oración, vigilias, velad, orar. Porque le digo algo, hay un contraste horrible para los creyentes, que muchos están en esta situación hoy en día. Quiero leerles Hebreos 3:13. Observe lo que pasa cuando alguien descuida la mortificación de nuestro propio pecado. Pablo dice, Hebreos 3, versículo 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso, se puede presentar lindo, se puede presentar de una manera muy hermosa exteriormente, incluso en la mente puede sonar lindo, pero al momento cuando es concebido, cuando se lleva a cabo la práctica del pecado, este te engaña. Y por causa de ese engaño te endurece, el corazón es endurecido. Es por eso que muchos creyentes no tienen ganas de orar, muchos creyentes no tienen ganas de leer la Biblia, porque ese pecado les ha endurecido su alma, le ha endurecido su espíritu, le ha endurecido su carne.
Recuerde que Pablo decía que la carne se opone contra el Espíritu Santo y el Espíritu se opone contra la carne. Son dos cosas opuestas, son como el agua y el aceite, no pueden estar juntas. O vence una o vence la otra. Es por eso que es tan vital que nosotros, para que tengamos una vida espiritual victoriosa en Dios, tengamos siempre en cuenta esta mortificación. Si realmente el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos este deber de hacer morir las obras de la carne. Porque si por el Espíritu, dijo Pablo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto habla nuevamente de la santificación. Cada creyente debe tener una vida en santificación, porque esta es la voluntad de Dios. Pablo decía que vuestro fruto es la santificación. La voluntad de Dios es la santificación. E incluso Pablo le escribe a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 23. Pablo les dice que el mismo Dios de la paz os santifique por completo, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta la vitalidad e importancia de la santificación? Referente a esto mismo, leeremos Filipenses 3, versículo 18 al 19. Esto habla del contraste de aquellas personas que no viven una vida santificada. Ponga atención cómo vive la gente incrédula. Pablo dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, dice Pablo, cuyo Dios con D minúscula es el vientre, es la carne, es el pecado, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí habla de la vida de un incrédulo. Usted sabe que la vida de un incrédulo se basa en las vidas terrenales, se basa en lo superficial. Ellos piensan en las cosas de este mundo. Muchos piensan en las codicias, en los afanes, en la avaricia que ofrece este mundo caído, los deleites temporales. Pablo habla de aquello, de que esas personas, su Dios es el vientre, su Dios es su propio cuerpo. Ellos no viven una vida en santificación. ¿Y cuál es el fin de estas personas? La perdición. Pero me gusta esta palabra, y esta palabra es para usted, amado hermano, amada hermana. Versículo 20-21. Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también Él sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto habla de la glorificación que un día tendremos. Esta mortificación, esta santificación será hasta el día en que nosotros partamos del escenario de esta tierra. Por tanto, animémonos, alentémonos los unos a los otros, de que día tras día nos mantengamos constantes en oración, sufridos en la tribulación, como dice Pablo, y constantes en la oración. Orad sin cesar, orar en todo tiempo, velar para no entrar en la tentación. ¿Sabe cuál es el rango o el parámetro de tiempo de oración que Cristo Jesús estableció? Si usted lee el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41 y versículo 40, ahí habla Cristo y le dice a sus discípulos en aquella hora terrible,
donde él se encontraba en aflicción, le pidió a 3 de sus apóstoles más cercanos que lo acompañasen a orar. Y Cristo Jesús, al ver que ellos no soportaron velar y orar, Él les dice: no pudiste soportar o velar o orar ni siquiera 1 hora. Ese es el tiempo que muchos dicen que es el parámetro que un creyente debe tener diariamente, 1 hora de oración. Pregúntese: ¿cumplo ese rango? ¿Me estoy acercando, aunque sea, a esa exigencia de oración que Cristo Jesús nombró? Son preguntas que debemos de hacernos. Porque Cristo dice más adelante en el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, dice. Este cuerpo realmente es débil. Somos seres pecaminosos. Pero ¿qué dice Jesús? El espíritu está dispuesto. Este espíritu humano está dispuesto a que el Espíritu Santo nos ministre. Porque por medio del Espíritu Santo podemos tener santificación. ¿Y qué produce esta santificación diaria, constante? Produce al final vida eterna. Por eso que Pablo dice que el fruto es la santificación. ¿Y cuál es el fin? Dice Pablo: la vida eterna. Esto no quiere decir de que la salvación esté basada en obras humanas, no. Ciertamente la salvación es por gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Todos aquí entendemos aquello. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la santificación es un deber, es una obligación, pero no una obligación que provoca algo como que provoca en el mundo. Usted puede entender en lo terrenal. Le doy un ejemplo, una ilustración. Hay una obligación que nosotros tenemos en este mundo terrenal, que es trabajar. Sabemos que eso, a pesar que es una obligación, no produce una buena reacción en nosotros. Muchos no quisiéramos trabajar lo terrenal y que el dinero venga de manera providencial. Pero en el cristianismo uno no tiene que tener esa reacción negativa cuando se nos dice que el deber de un creyente es la santificación. Al contrario, recuerden que Dios produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Él produce mediante el Espíritu Santo el querer orar, el querer proponerse ayunar, el querer escuchar alguna alabanza, el querer ver alguna predicación vía YouTube, vía online. Dios produce aquello, porque el Espíritu Santo que está dentro de uno, día tras día nos perfecciona, día tras día nos va ayudando a mejorar nuestras cualidades, nuestro carácter. Él nos ayuda a pulir nuestro ser. Entonces, amado hermano y hermana, tomemos en cuenta esta palabra. Vivamos una vida en santificación. Recuerden una palabra muy usada por diferentes hermanos pentecostales. Recuerdo que ellos decían siempre: esta es una palabra bíblica. Y siempre tenemos que tener en cuenta. En Hebreos el autor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto tiene que ver con todo lo que le he mencionado, de una vida en santificación a la palabra del Señor. Bendito sea el Dios. Y si usted, querido hermana, querido hermano, muchas veces nos vemos en situaciones donde hemos sido vencidos por el pecado. ¿A cuánto le ha pasado? El pecado se presenta, como dije anteriormente, de manera silenciosa, de manera hermosa. Y el pecado, en alguna circunstancia, en algún momento, nos ha vencido. Pero Dios ha sido fiel en levantarnos. Dios, a pesar de que nosotros día tras día le fallamos, nosotros no somos santos a nivel absoluto,
Ciertamente nuestro deber es ser santos, porque esa es la ordenanza. Jesús dijo, sed santo porque yo soy santo, y sed perfecto porque vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Ciertamente nosotros no alcanzaremos nunca la santidad ni la perfección a nivel absoluto, a nivel de toda nuestra área de este cuerpo, de este ser, pero sí podemos esforzarnos, porque así agradaremos a Dios, haciendo su voluntad. Y sabemos que muchas veces al intentar hacerla hemos fracasado, hemos caído. El pecado nos ha engañado, hemos sido tentados y muchas veces hemos concebido el mal que no queremos hacer. Porque Pablo decía, el bien que quiero hacer, eso no lo hago. Eso nos pasa y nos seguirá pasando hasta que nuestro Señor venga. Pero le comparto esta palabra que me bendijo. El Señor dijo en Miqueas capítulo 7 versículo 8, Miqueas dice lo siguiente: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Eso dijo Miqueas, refiriéndose a la gente que se burla muchas veces de nuestras caídas, muchas veces de nuestros tropezones, porque así es la vida de un creyente. No es algo fácil el Evangelio, no es una vida de color de rosa como predicamos en las calles, es una guerra constante contra el pecado. Hoy he nombrado mucho la batalla que uno tiene con esta carne, no he nombrado la batalla que uno tiene con Satanás, con las tinieblas, con los principados, con las potestades, ni siquiera he nombrado la batalla contra este mundo, contra la opresión que ejerce este mundo caído en contra de un creyente, en contra del Evangelio en general. Pero aunque nosotros en algún momento, en alguna circunstancia, nos veamos superados por el maldito pecado que mora en esta carne corrupta, aunque muchos se burlen, aunque muchos te apunten, recuerda esta palabra que dijo Miqueas: tú, enemiga mía, no te alegres de mí. ¿Qué quiere decir esto? No te alegres de que yo fallé, no te alegres de que yo incurrí en alguna falta, en algún pecado. Porque aunque caí, dice Miqueas, me levantaré. Aunque more en tinieblas, en oscuridad, a causa de ese pecado, ¿qué dice el profeta? Jehová, el Señor, será mi luz. Él hará resplandecer su misericordia y nos levantará de esa caída, nos levantará, aleluya, de ese tropezón que hemos tenido. Esa ha sido la palabra, amado hermano. Dios le bendiga grandemente. Somos más que victoriosos en Cristo. Recuerda que esa palabra. Si usted ha sido un cristiano que tiene el Espíritu Santo, o que, voy a decirlo así porque mi pastor está transmitiendo, quizá hay gente ahí en la transmisión que no tienen el Espíritu Santo. Y para estas personas que saben que no tienen el Espíritu Santo, que no sienten sus caricias día tras día, que no sienten su presencia como río de agua viva, el consejo para ti, amigo, amiga, es rendirte a los pies de Cristo Jesús. Ríndete ante Él, doblégate completamente todo tu ser en la soledad de tu noche. En tu habitación cierra la puerta y pídele a Dios salvación. Pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios misericordia para que Él se apiade de tu alma. Pídele a Dios que te haga vivir conforme a su palabra, mediante la recepción del Espíritu Santo. Pídele a Dios aquello, alma querida. Reconócete como pecador, como pecadora, y Dios te recibirá. Solamente aquellos que se reconocen como pecador o pecadora pueden venir a Jesús, y Jesús los recibe. Porque como predicaba en la plaza el viernes pasado,
decía de que Jesús a los pecadores recibe. Y a los que vienen a Jesús por la gracia, por la voluntad de Dios el Padre, los que vienen a Jesús con un corazón contrito y humillado, Jesús no los echa fuera. Jesús los recibe. Jesús los adopta como coherederos junto con Él para con Dios el Padre. Así que, amada alma, Dios te bendiga. Hermano, Dios nos bendiga grandemente. Oraremos a Dios para que Dios nos ministre y aplique esta palabra, nos ayude. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, sea predicado tu palabra. Dios mío, te pido que tú, tan solamente tú, Señor, seas aplicándola por medio del glorioso, precioso y poderoso Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, te ruego que desde los cuatro vientos, que desde los cuatro puntos, que desde toda la plenitud de esta tierra, que desde toda la plenitud de tu creación, de tu universo, del cosmos, venga sobre estas vidas que han escuchado tu palabra y la apliques con poder, con gloria, con constancia, que día tras día, Señor, podamos mortificar este pecado que en alguna manera nos ha asediado, de alguna manera se ha sobrepuesto en nuestra vida espiritual. Pero te damos gracias a ti, oh Dios, que has sido fiel, has sido veraz, has sido y te has mantenido verdadero. Gracias, Dios mío. Te pido que usted, por medio del glorioso Espíritu Santo, nos ayude. Señor, santifícanos diariamente en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos a crecer en tu gracia, en el conocimiento. Amado Dios, te lo pido de todo mi corazón. Aplica tu palabra en mis hermanos, en mis hermanas. Aplica tu palabra en las almas que no te conocen aún, en aquellas almas que necesitan salvación, que necesitan vida eterna. Dios mío, mediante tu Espíritu, ven sobre ellos, ilumínalos, irrádialos con tu luz poderosa. Ven con ellos con poder, con frescura, con refrigerio. Apodérate, Señor, de los pecadores. Tórnalos santos, tórnalos justos para tu gloria. Muchas gracias, Dios mío. Creo que usted seguirá cumpliendo su propósito en nuestras vidas, porque aquel que comenzó en nosotros, los creyentes, esa preciosa y buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Cristo Jesús venga en gloria a arrebatarnos como su iglesia, como su pueblo. Muchas gracias, Dios mío. Te doy la gloria, la honra, la alabanza por esta gran oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te entrego esta oración y esta oportunidad para la gloria de mi Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.